Hola a todos, qué bueno que me acompañan en un nuevo episodio de Entre Lecciones, Reflexiones de Escuela Sabática. Hoy nos adentraremos en un tema profundo y vital que lleva por título El pecado, el Evangelio y la ley. Y quiero empezar con una pregunta de esas que nos hacen pensar un poco. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en un espejo y viste algo que no te gustó? Quizá estabas despeinado, o a lo mejor tenías alguna arruga, o quizá algo de cansancio. La realidad es que el espejo no inventa el desorden, solo te lo muestra. El pecado es, sin duda, el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. No solo nos separa de Él, sino que nos engaña y nos hiere. A veces la sociedad se ha acomodado tanto a Él que incluso evitamos llamarlo por su nombre para no incomodar a otros. Pero esta semana hemos analizado la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él. Para abrir el corazón, me encanta lo que dice Salmos 119 en los versículos 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Quédate conmigo en los próximos minutos. Así bien, entramos de lleno a nuestra primera parada, distracciones y tentaciones. Para entender esto, la Biblia nos invita a mirar la historia de Sansón. En el capítulo 14 de Jueces, él fue llamado para una gran misión, pero intentaba servir al Señor mientras cedía constantemente a la tentación, creyendo que era lo suficientemente fuerte como para depender de su propia fuerza. Y aquí viene lo interesante para nosotros hoy. El peligro real muchas veces no empieza con un gran pecado, que es evidente, sino que empieza con la apatía o con cosas que en sí mismas no son malas. El exceso de trabajo, pasar horas en las redes sociales, las compras, los deportes o la comida. Cosas cotidianas que demandan el tiempo y la energía, cosas que son necesarias para mantener viva nuestra relación con Dios. El enemigo conoce nuestras debilidades y se enfoca en ellas. Pero Jesús nos recordaba en Mateo 6:33 que buscar a Dios y su justicia debería ser nuestra prioridad absoluta antes de sumergirnos deprisa en el día a día. Jesús comprendía perfectamente esta presión. Él fue un ser humano que se cansaba como nosotros, tal como lo vemos en Juan 4:6, al lado del pozo. Pero su secreto para vencer era escapar de las multitudes para dialogar a solas con su Padre. Algo que los evangelios nos muestran constantemente. Pasar tiempo a solas con Dios es lo mejor y más seguro para nosotros hoy. Y esto nos lleva directamente a evaluar los desafíos en mi relación con Dios. La Biblia nos deja advertencias muy claras sobre las cosas que nos hacen tropezar en el día a día. Por ejemplo, Pablo nos advierte contra la autosuficiencia en 1 Corintios 10:12, diciendo: Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Jesús también nos confronta en el Sermón del Monte, en Mateo 6:2. Nos pide que dejemos de tocar trompeta para presumir cuán buenos somos, llamándonos a la humildad. En Mateo 5:28 y 29 nos habla con radicalidad sobre erradicar la lujuria del corazón, porque es un obstáculo gigante para nuestra relación con Dios. Incluso va más allá en Mateo 7:1 y 2, cuando nos dice: no juzguen para que no sean juzgados, recordándonos que Dios es el único juez. Y en Mateo 5:44 nos deja uno de los desafíos más grandes: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Porque albergar rencor erige constantemente una barrera con Dios. En Marcos 9:42 al 48, Jesús usó metáforas extremas
sobre cortarse una mano o sacarse un ojo si nos hacen pecar. Obviamente, eso es un lenguaje figurado, pero nos demuestra cuán grave es el impacto del pecado en nuestra vida. ¿Cuán grave lo consideras tú? Ahora, pasando al núcleo del estudio, la ley. Si tuviéramos que definir el pecado para alguien que no es cristiano, ¿cómo lo harías? En Romanos 3:20 y en 1 de Juan 3:4, la Biblia nos da una respuesta clara. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, pero al mismo tiempo está profundamente arraigado en nuestra naturaleza caída. La ley actúa como si fuera un par de anteojos para ver claro, o como un espejo para percibir cómo somos en realidad. Nos habla del carácter de Dios. Recuerda que Jesús resumió los 10 mandamientos en Marcos 12:30 y 31 en dos grandes dinamismos. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Añadiendo en Mateo 22:40 que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Por lo tanto, la ley tiene que ver con relaciones. Dios la proveyó como una salvaguardia para proteger nuestro vínculo con Él y con los demás. Satanás ha intentado distorsionar su belleza haciéndola ver como una carga, pero la realidad es la que describe 1 de Juan 5:3. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero la ley no trabaja sola, y por eso este apartado es vital. La ley y el Evangelio. Jesús mismo explicó en Mateo 5, 17 y 18 que Él no vino a suprimir la ley, sino a cumplirla. Y en Juan 14, 15 nos conecta el deber con el afecto al decir, si me aman, guardarán mis mandamientos. Así que cuando amamos a Jesús, nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer. Sin embargo, hay que tener algo muy claro. En lo que respecta a nuestra posición ante Dios, la ley solo puede señalar el pecado, no puede perdonar, no puede justificar, ni puede expiar. El espejo te muestra que tienes la cara sucia, pero el espejo no te la puede lavar. Ahí es donde el Evangelio se vuelve imprescindible. Textos como Romanos 3:28, Gálatas 2:16 o Filipenses 3:9 nos recuerdan que el ser humano es justificado por la fe y no por las obras de la ley. La muerte sustitutoria de Cristo en la cruz en nuestro favor nos es imputada por fe. Mantener siempre ante nuestros ojos la cruz es la mejor manera de no caer en el legalismo. Así llegamos a la conclusión: saber y hacer. Hacia el final del Sermón del Monte, Jesús nos deja una advertencia muy conmovedora y la encontramos en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que de nada sirve el conocimiento bíblico si éste no transforma nuestro compromiso ni nuestra experiencia personal con Dios. En Juan 17:3, Jesús afirmó que la vida eterna es precisamente eso: conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Nuestra obediencia es solo la evidencia y el fruto de ese amor. Jesús concluyó en Mateo 7:24 al 29, comparando a quienes escuchan y hacen sus palabras con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, resistiendo cualquier tormenta. Te dejo con esta última pregunta para meditar en la semana. Cuando todos tus pecados sean llevados ante Dios en el juicio, ¿en qué vas a confiar? ¿En tu cumplimiento de la ley o en la perfecta justicia de Jesús como tu sustituto y representante? Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Esto fue Entre Lecciones, Reflexiones de Escuela Sabática.